Estamos arrancando la semana en Guatemala con la polémica por el acuerdo firmado en Washington que compromete a ese país a ofrecer asilo a migrantes de Honduras y El Salvador. El editorial del diario Prensa Libre habla de este tema al señalar, por cierto, y de alguna manera vamos a ponerlo en pantalla, parte de lo que es el texto, el gobierno actual debe ser capaz, por lo menos, si no lo fue para divulgar con transparencia los contenidos de un pacto con Estados Unidos, de abrir los canales para crear y acordar una estrategia nacional y regional de futuro para dejar la parlotería moralista y pasar a las acciones. Y se acusa, por cierto, con este acuerdo, se está acusando a la administración Trump de imposición, cuando meses atrás la propia administración Trump reconoció en un informe del Departamento de Estado las difíciles circunstancias que se viven en Guatemala, al decir en todo ese informe parte de este texto: Guatemala sigue enfrentando retos formidables: débil gobernanza, corrupción endémica, pobreza prevalente, inseguridad alimentaria, violencia severa, inseguridad ciudadana y acceso desigual a oportunidades económicas y servicios sociales. Así lo decía el Departamento de Estado. Hoy esas condiciones no importan más porque lo que quería la administración Trump era firmar un acuerdo. Voy con Jordan Rosas Andrade, procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, para, preguntar. Muy buenas tardes. Ya hay acuerdo, ¿y ahora qué? Buenas tardes, Gabriela. Pues ahora ya he planteado acciones ante la Corte de Constitucionalidad, igual que otras personas. Esperamos que se revierta ese acto ilegal, arbitrario por parte de nuestro gobierno. Fue una negociación oculta bajo la mesa, sin privilegiar nada positivo para Guatemala. El único que gana aquí es Trump, porque se cuelga una medalla de cara a su reelección el próximo año. Pero desafortunadamente no tomó en cuenta todo lo que decía el Departamento de Estado, que usted claramente leía, las precarias condiciones que tiene nuestro país, que limita un pleno goce de los derechos humanos, y por eso he actuado en consecuencia. Entonces, ¿se activa o no se va a activar este acuerdo? Esperamos que no, porque es ilegal y eso tiene que resolverlo la Corte Constitucional. Es más, yo acabo de pedir hace pocos minutos la remoción del ministro de Gobernación, quien fue que fue a firmar ahí a la Casa Blanca el acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, porque no era el competente para eso. Pero más allá de la competencia, no toma en cuenta las condiciones que no tenemos para ser un tercer país seguro. Aquí el gobierno de Guatemala, por raras circunstancias, no dice qué fue lo que firmó, fue eso. El presidente Trump y la embajada de Estados Unidos sí tuiteó que eso fue lo que se firmó. Estamos ante una desobediencia tan clara que por eso pedí la remoción del ministro. Dice el gobierno guatemalteco que no es tercer país seguro la condición que se firmó. La Casa Blanca dice que sí es. ¿Importa? Bueno, sí importa, porque el gobierno guatemalteco ya ha sido una constante en mentir. Así hace pocas semanas había un escándalo acá de una compra fallida, afortunadamente, de 2 aviones argentinos, y aquí no decían que se habían comprado, decían que se habían adquirido. Imagínese usted qué autoridad moral va a tener este gobierno para seguir engañando al pueblo de Guatemala. Ya salió a las plazas el pasado fin de semana, y aparte de las acciones sociales, las acciones legales ya están en curso. Pero usted, procurador, debe estar consciente de que estamos ante, su país está ante un, Goliat, en relación con no solamente el tamaño de la economía, sino los más de 9,000 millones de dólares que llegan en remesas a su país y la amenaza de aranceles que le puede afectar, por supuesto, también a los productos guatemaltecos. ¿Qué decir incluso de que se habló de una prohibición de viajes? Bueno, los viajes tendría que haberse prohibido ya a los funcionarios corruptos del actual gobierno. Desafortunadamente, Estados Unidos ya no siguió apoyando a la CICIG, que tanto provecho había realizado en ese sentido, y sería muy absurdo de que limitaran el envío de remesas, que pusieran impuestos, igual que subieran los aranceles, porque esto a la larga provocaría más migración. Si bajan las exportaciones, los impuestos se van a reducir, va a haber menos dinero para salud, para educación, menos empleo. Entonces sería un boomerang lo que le pasaría a Trump. ¿Qué le diría usted a los empresarios de su propio país que estaban de acuerdo con el presidente Morales cuando empezaron las amenazas de Trump y criticaban a la Corte de Constitucionalidad? ¿Qué le dice hoy a los empresarios que dicen hay más de 1 millón de empleos en riesgo si es que se activan estos aranceles?
Sí, que tienen que ver más allá de su visión egoísta. Históricamente solo han visto para su ombligo, nunca han visto un desarrollo equitativo, social, donde tiene que repensarse el modelo económico ya fracasado. Por eso es que ante ese tipo de empresariado, los guatemaltecos no tienen empleos dignos acá y tienen que ir a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Yo diría que claramente tienen que repensar su accionar, no pueden ser tan egoístas, ser más solidarios con la mayoría de guatemaltecos que se baten en la pobreza extrema. Bueno, pues estamos pendientes de lo que ocurre en el Congreso en las próximas horas, en esto que es una polémica que no ha callado, eso hay que decirlo. Gracias, Jordán Rodás Andrade, procurador de los derechos humanos allá en Guatemala. Muchas gracias, Gabriela, a usted un honor.